Bienvenida mañana de sábado. Jehová sea contigo en esta hora y que sus brazos te estén abrazando y sosteniendo en este día tan especial donde el Señor hace un alto en 6 días de trabajo para darle a sus hijos el descanso y el reposo que todos necesitamos y que Dios nos concedió como regalo desde el mismo día de la creación. Bienvenidos a este espacio devocional de la bienvenida mañana de sábado para que tengamos reposo para nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. Que el Señor pueda traer a cada uno de ustedes esa necesaria y tan necesitada horas de descanso y de conexión especial con Dios. Esperamos que hoy podamos conocer a ese Dios que es justicia. Saludo a todos los que nos se están conectando con nosotros y están dejando sus saludos, sus buenos días, su feliz sábado, esperando que todos ustedes también tengan un hermoso y feliz sábado, buscando en la palabra de Dios esas palabras tan importantes que nos dejó el libro de Jeremías en el capítulo 23, donde dice en el versículo 5 en adelante: vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, un rey que reinará sabiamente y ejecutará juicios y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitaré confiado, y lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Por eso vienen días, dice el Señor, en que ya no dirán: vive el Señor que hizo subir a los israelitas de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir y trajo a los descendientes de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su propia tierra. Pedimos al Señor su bendición y su dirección en esta mañana para tocar nuestro tema: Jesús es justicia. Padre santo y bueno, gracias, porque no solamente eres nuestra vida, eres nuestra salvación, eres nuestra justicia. Gracias, Padre, porque esta mañana podemos levantar nuestras manos con libertad y descanso, porque nos has regalado este día especial para encontrarte con nosotros. Oh Señor, gracias porque pensaste en nuestra debilidad y en nuestro cansancio, pero hoy tú quieres acercar nuestros corazones a ti. Y tú quieres, oh Señor, hoy manifestarte a nuestra vida como nuestra justicia. Porque, Señor, hemos sido agraviados, hemos sido tratados con injusticia, hemos sido, Señor, perseguidos, hemos sido abandonados, hemos sido, Señor, mal juzgados, pero hoy tú te levantas como nuestra justicia. Habla a nuestro corazón y muestra, Señor, que la justicia es Jesús. Gracias, Señor, porque tu pueblo está reunido, dispuesto a escucharte y saber de que tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando era niña escuchaba a los pastores y a los ancianos de la iglesia orar pidiendo justicia. Muchos decían: Señor, cúbrenos con tu justicia. Señor, haznos justicia. Señor, llénanos de tu justicia. Y la realidad que yo quedaba tan confundida porque no sabía qué era lo que realmente la gente estaba pidiendo.
¿A qué se referían cuando decían cúbrenos con tu justicia? Y quedaba aún más confundida cuando los pastores hacían una explicación, recuerdo, a manera de escalera, para explicar uno de los temas más debatidos dentro de la iglesia, la justificación por la fe. Y recuerdo que ponían en el primer escalón de aquella escalera justicia imputada, luego justicia impartida, luego ponían en el otro escalón una palabra que se llama santificación y en el último escalón glorificación. La iglesia quedaba en absoluto silencio cuando los pastores comenzaban a explicar todos esos conceptos. Y recuerdo que en una ocasión el pastor decía, aquí, cuando tú vienes arrepentido ante el Señor y le confiesas tus pecados, aquí tú tienes justicia imputada. Y cuando tú conservas ese perdón de Dios y te portas bien y haces las cosas y guardas los mandamientos y obedeces la voz de Dios, Dios te va a ir dando justicia impartida. Pero si en algún momento de tu vida tú cometes un error y tú pecas y tú no cumples con lo que Dios ha esperado de ti, tú caes de ese escalón y tienes que regresar a justicia imputada. Cuando yo comencé a escuchar esos sermones, quizás yo tenía como la edad de 6 o 7 años. Y yo me veía en mi mente de niña pasando del escalón 1 al 2 y regresando del 2 al 1 y vuelvo del 1 al 2. Yo nunca me vi en el 3 de la santificación y menísimo en la glorificación. Y cuando el pastor decía que el escalón de la glorificación era el escalón el que nos iba a conducir al cielo cuando íbamos a tener la plena gloria de Dios, iba a manifestar en nosotros, íbamos a ser perfectos, pues nunca me vi ahí. Y lloraba porque siempre me encontraba pecadora y así crecí toda mi niñez y toda mi adolescencia y toda mi juventud, y aún mientras estudiaba teología, me encontraba pasando del escalón 1 al escalón 2, porque nunca veía en mi vida nada que pudiera decir, Liz está en santificación, y mucho menos en glorificación. Era frustrante para mí poder conocer y entender la palabra justicia. Porque ni me rodea la justicia, porque todo lo que uno ve alrededor de uno son actos de injusticia, uno es víctima de injusticia y uno ha sido victimario de la injusticia hacia otro. Y todo lo que me rodea es injusticia. ¿Cómo en un mundo de injusticia puedo ver la justicia o puedo practicar la justicia? Así que decidí alejarme de esa palabra, porque en esa palabra lo único que puedo ver y veía, que veía realmente, era condenación. Ahora mi pregunta es, ¿qué es justicia para ti? ¿Qué es una persona justa? ¿Alguna vez oraste a Dios pidiendo justicia? Y cuando pedías justicia, realmente, ¿qué estabas pidiendo? ¿Qué querías que Dios hiciera por ti? Cuando se piensa en la justicia de Dios, ¿en qué piensas? ¿En un atributo? ¿En un poder para alcanzar victoria? ¿En la capacidad de obedecer? Cuando piensas en la justicia de Dios, ¿piensas en el perdón? ¿Qué es justicia? Si vamos al versículo de hoy en el libro de Jeremías, en el capítulo 23,
en los versículos 5 al 8, que fue los que leímos ahí al inicio, dice que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Un rey que reinará sabiamente y ejecutará juicios y justicia. Por lo tanto, la palabra justicia está asociada a un juicio. Y un juicio es un lugar, es donde a una persona se le juzga para declararla inocente o culpable. Para eso hay que llevar evidencias, hay que haber un abogado, tiene que haber un juez y un fiscal que acuse, en la que se van a estar desfilando evidencias a favor y en contra de un acusado. La justicia se va a revelar de acuerdo a estos términos. La justicia se va a hacer en que si la persona salió culpable, pague por los hechos malos que hizo. Y si la persona no es culpable, la justicia se revelará cuando se declare su inocencia. Sin embargo, el versículo 6 dice una cosa más profunda que relacionar la justicia con actos o resultados de un juicio. Dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Según el texto de hoy, la justicia no es un atributo, no es una cosa, no es una doctrina, no es un concepto, es una persona. Jehová es nuestra justicia. Cuando yo pido justicia, Jehová, Jesús, me da justicia. Solo el que viene junto con la justicia, porque Él es la justicia. No puede venir la justicia sola sin Jesús. La justicia no tiene un automóvil o tiene un avión en el que llega solo a tu vida. Nadie puede separar a Dios de su justicia, porque ambas son una misma cosa. Jeremías declara que Jesús es la justicia. Si este concepto no está claro en tu mente, entonces cada vez que busques la justicia, la buscarás y la confundirás con un buen comportamiento, con un esfuerzo para vivir en una conducta irreprensible o cualquier otra cosa parecida. Pero si ves la justicia como la persona, entonces tú vas a buscar esa persona y quedarte con ella para siempre. Porque la justicia no son actos, ni son preceptos. Es una persona viviente que cuando tú vives con ella, no solamente hace justicia, sino que te enseña a vivir en justicia. Porque el que tiene a Jesús permanentemente en su vida, Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él te llevará por caminos de justicia. Eso fue lo que escribió el salmista David en el Salmo 23, en el Salmo del Pastor. Y Él me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Quién conduce a la oveja por los caminos de justicia? El justo pastor. La oveja no decide su camino. El pastor decide el camino que habrá de transitar la oveja. Y el pastor, el justo pastor, el pastor de los pastores, guiará a sus ovejas por sendas de justicia. Frecuentemente pensamos que un hombre justo es aquel que no miente, no roba, no mata y que cumple todo lo que la ley de Dios exige. Y esto es verdad. Pero solamente
Una persona puede vivir una vida justa cuando está con Jesús y mantiene una comunión constante con Él, porque Él es la justicia. Jesús una vez dijo que separados de Él nada podéis hacer. Por lo tanto, separados de Dios, el buen comportamiento llega a ser un mero formalismo, un cristianismo moral, no una comunión con Dios. Y esto es lo que muchos cristianos tienen. Su cristianismo es un moralismo, porque sencillamente tratan de vivir en una apariencia de justicia y de amor y de bondad delante de los hombres para atraer los ojos de los hombres a ellos. Pero cuando tú vives un cristianismo moral para quedar bien delante de los ojos de los hombres y tratar de que ellos piensen que eres una persona justa, quiero decirte que el disfraz con el tiempo se te va a destruir y la máscara que llevas en tu cara se va a romper. Porque el cristianismo no es moralismo, sino una comunión y una experiencia y una relación personal con Jesús. Regresando a la explicación del Salmo 23, como Jesús, como el pastor que lleva las ovejas por sendas de justicia, ahí mismo el capítulo 23, en los versículos anteriores a los que leímos, es decir, versículo 1 al 4, aquí está un mensaje de Dios a los pastores. Aquellos que llevan la comisión de cuidar las ovejas, de conducirlas al pastor de los pastores que es Cristo, a sacrificarse por ellas. Esta es la reprensión. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por eso así dice el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Por cuanto vosotros dispersasteis mis ovejas, las descarriasteis y no las cuidasteis, yo castigaré la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y yo mismo juntaré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus praderas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacientan, y no temerán más, ni se asombrarán, ni ninguna faltará, dice el Señor. Aquí Dios levanta una reprensión, ese Jehová nuestra justicia, quien quiere conducir a sus ovejas por sendas de justicia, por las sendas que Él mismo ha hecho. Porque esas son las sendas de justicia, los caminos que Dios hizo con sus pies. Y Dios ha establecido para poder protegernos del enemigo. Porque un pastor no lleva a sus hijos a la boca del lobo, ni invita a los lobos para que le ayuden a apacentar sus ovejas. Siempre los buenos pastores llevarán a sus ovejas por sendas de justicia. Pero esto no ha sido lo que siempre ha ocurrido. Y hay pastores que destruyen y dispersan las ovejas del rebaño del Señor. Las lastiman, las ofenden, las excluyen, las persiguen, las acusan, las hieren, las abandonan en momentos de dificultad y crisis. Pero dice que el Señor hará justicia sobre esos pastores que han abandonado y han descarriado y han descuidado a las ovejas del pueblo de Dios. Muchos pastores han tomado determinaciones personales y han puesto sus gustos personales y sus ideas personales por encima a la palabra de Dios.
y han lastimado a las ovejas, haciendo de sus propias ideas doctrinas que defienden a capa y espada, en las que no cumplen con lo que Dios ha provisto para cuidar y proteger a sus ovejas. Pero lo que dice allí, yo mismo, y esto es lo que me llena tan impresionante, versículo 3, yo mismo juntaré el resto de mis ovejas de todas las tierras donde han quedado dispersadas. Y yo alabo el nombre del Señor. Esta promesa es para nosotros. Hay muchos hijos que se fueron descarriados. Son muchos los que se alejaron. Son muchos los que quedaron dispersos por las malas decisiones de algunos líderes que pensando que hacían actos de justicia, estaban lastimando a las ovejas. Yo quiero decirte que si tú has sido una de esas ovejas que quedó descarriada por alguna injusticia, si tus hijos, alguna persona que tú amas, tus amigos, perdieron el norte, se perdieron, fueron dispersas y fueron lastimadas, dice que el Señor mismo juntará el resto de sus ovejas y las regresará a sus praderas y crecerán y se multiplicarán. Alabamos el nombre del Señor en esta hora, porque el Señor es nuestra justicia. Y cuando pienso en tantos amigos que ya no están, que una vez compartimos, adoramos juntos, trabajamos con los conquistadores, trabajábamos en los cursillos de cultura cristiana o en los Bible School, en los veranos. Cuánta gente que una vez militó, alguna vez fue lastimada, confundida, un mal testimonio, una palabra grosera, una mala decisión, una arbitrariedad eclesiástica, una crítica innecesaria, el establecer normas que no tienen que ver nada con lo que Dios pone en las Escrituras, normas personales que a veces nosotros defendemos. Lastimó a mucha gente y las ovejas fueron dispersas. Pero gloria a Dios, porque el Señor hoy viene diciendo: yo haré volver a las praderas y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacientan y no temerán más, ni se asombrarán, ni ninguna faltará, dice Jehová, porque el Señor traerá sus ovejas dispersas a su casa, porque Él es justicia. Cuando tú pides a Dios, Señor, hazme justicia, tú le estás pidiendo a Dios que viva contigo y que Él obre en ti. Porque a veces no es que nosotros necesitamos que alguien haga justicia con nosotros, es que nosotros también seamos justos, pero es imposible hacer actos de justicia si Dios no vive en nosotros. Pero déjeme decirle, no solamente hay pastores que han hecho actos de injusticia, hay profetas también. Y hoy en día se ha vuelto muy popular. Las iglesias cristianas tienen profetas y profetizan. El pueblo de Israel tuvo profetas y tuvo falsos profetas que profetizaban paz y seguridad y que todo iba a salir bien. Cuando Dios le venía diciendo a través del profeta Jeremías: va a venir Nabucodonosor y el reino de Babilonia y va a acabar con todo. Ríndanse a ellos. Pero ¿qué pasa? Dice aquí, versículo 9. Acerca de los falsos profetas, mi corazón está quebrantado. Todos mis huesos tiemblan. Estuve como un ebrio, como hombre a quien dominó el vino por causa del Señor y de sus santas palabras. La tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está seca y los pastos del llano se secaron. La carrera de ellos fue mala y su fortaleza no es recta. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Por eso su camino es resbaloso.
Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año del castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal y hacían errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterio, andaban en mentira, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Fueron todos como Sodoma y los habitantes de Gomorra. Por eso así dice el Señor Todopoderoso contra esos profetas. Yo les hago comer ajenjo y beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén se extendió la impiedad por todo el país. Así dice Jehová Todopoderoso. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Dice a los que me desprecian, el Señor dijo tendréis paz, y a los que dan tras la obstinación de su corazón dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio, escuchó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo obedeció? La tempestad de Jehová vendrá con furor. La tempestad está preparada y caerá sobre la cabeza de los malos. Yo no envié a esos pastores y ellos corrieron. No les hablé y ellos profetizaron. Quiero decirte que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos palabras de personas que no están hablando conforme a la palabra de Jehová. Dicen que Dios se le manifestó, pero Dios no le habló. Dicen que Dios puso palabra en su boca, Dios no puso palabra en su boca. Y Dios reprenderá, como reprendió en el pasado a esos profetas que profetizaban en nombre de Jehová, pero Jehová no estaba en sus vidas. Cometían adulterio, mentían, y dice que tanto los profetas como los sacerdotes cometían impiedad. ¿Cómo nosotros poder discernir la verdad de la mentira? ¿Cómo nosotros podremos reconocer la justicia cuando vivimos con Dios? Cuando le abrimos el corazón, cuando dejamos de ver la justicia como actos aislados y comenzamos a ver la justicia como Jesús. Para tener justicia hay que ir a Jesús. Para ser salvos hay que ir a Jesús. Para ser justos hay que ir a Jesús. Para tener vida hay que ir a Jesús. Para tener salvación hay que ir a Jesús. Si la vida, la salvación y la justicia son una persona, entonces llegamos a la conclusión que la vida del cristiano es una relación personal con Jesús. No hay vida sin Jesús. No hay salvación sin Jesús. No hay justicia sin Jesús. Y nosotros tenemos que llevar a Jesús en nuestro corazón. El día que usted deje de tener una relación con Jesús diariamente, constante, aún a pesar de los errores y los pecados que usted pueda cometer en ese día, que usted falló, dijo una palabra inadecuada, tuvo una decisión equivocada ese día, tuvo una actitud equivocada, se sintió desanimada, ya perdió la fe, allá se volvió loco, llamó a alguien, le dijo 20,000 cosas, se desahogó, se molestó, se hirió. No importa que tú hayas cometido esos errores, pero ese día buscaste a Dios y recordaste que te resbalaste, te hundiste como Pedro porque dejaste de mirar a Jesús. Quiero que tú sepas que Dios va a extender su mano de justicia, que es su mano derecha. Su mano, la diestra de tu justicia, Dios te la va a extender. Te hundiste esta semana, te peleaste con tus hijos, te peleaste con tu esposo, peleaste en el trabajo, te molestaste con alguien.
Tomaste una decisión apresurada, equivocada, y dijiste, no, sí, espérate, si yo metí aquí la pata, ¿por qué yo dije esto? Le mentiste a alguien para poder salir del paso de algo que no querías comprometerte. Óyeme, dejaste de mirar a Jesús, pero déjame decirte que tenías a Jesús cerca. Cuando Pedro se hundió sobre las aguas, tenía a Jesús a la distancia de la palma de su mano. Si Pedro se hubiese hundido cuando Jesús venía caminando, bajando desde la montaña de donde había estado orando con el Padre, y se hubiese aventurado a salir del barco en plena tormenta, y a Jesús le faltaban 1 kilómetro para que llegar hasta la barca, créeme que se hubiese ahogado. Pero Pedro se hundió en la injusticia porque dejó de mirar a Jesús. Se fijó en sus compañeros, se puso a mirar lo alto de las olas, lo fuerte del viento. Miró las cosas que estaban a su alrededor, dejó de mirar a Jesús y se hundió. Pero cuando se hundió, él estaba a la distancia de la palma de la mano de él. No importa si tú te hundes en los errores, en el pecado. Si tú tienes a Jesús a la distancia de la palma de tu mano, su mano de justicia se va a extender y te va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque tú decidiste hacer de la justicia una persona. Y Dios ha decidido caminar contigo. Cuando tú caminas todos los días con Jesús, tus ojos serán testigos de todos los actos de justicia que tú tendrás en tu vida. Y no solamente verás justicia para ti, harás justicia para otros. Entonces tú podrás decir, Jehová es mi justicia. Esas son las palabras que yo quiero que hoy tú termines diciendo, Jehová es nuestra justicia. ¿Qué sientes? ¿Sientes la injusticia de la esclavitud? ¿Sientes la injusticia de la opresión? ¿Sientes la injusticia de la pérdida? ¿Sientes la injusticia de lo que las demás personas piensan de ti o cómo te juzgan, cómo te tratan? ¿Sientes el peso de la injusticia en tu vida diaria? Yo quiero decirte que el Dios que es justicia fue con Moisés hasta Egipto para hacer actos de justicia por su pueblo. Y el mismo que liberó al pueblo de Israel e hizo hundir al faraón y todo su ejército en el Mar Rojo, es el mismo que está hoy acompañándote a tu lado para hacer actos de justicia y liberarte totalmente de la esclavitud al que el diablo quiere someterte. Solo tienes que confiar, solo tienes que creer, solo tienes que pedir. No le pidas a Dios, hazme justicia. Dile al Señor, ven a mi corazón, ven a vivir conmigo, ven, sé parte de mi vida. Quiero que tú, Jehová, mi justicia, more en mí para siempre. No trates de ser justo, no trates de portarte bien para que la gente vea que tú eres justo. No, deja que Cristo revele los frutos del Espíritu en ti. Porque cuando Jehová, nuestra justicia, mora en nuestro corazón, Él sembrará todos los frutos de justicia. Y el mundo cuando los vea, dice como conforme a Juan 15, y viendo los hombres vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que así sea. Que Jehová te bendiga y Jehová haga de ti un depósito de su justicia, porque Él viene a vivir contigo. Oramos al Señor en esta hora
y pedimos su bendición. Gracias, Señor, porque esta mañana de sábado, en este pensamiento devocional, tú nos has demostrado una vez más que todo lo que necesitamos en nuestra vida es a Jesús. Porque la presencia de Jesús, Señor, traerá luz a nuestra vida, traerá vida, traerá salvación y traerá justicia. Gracias, Padre, porque cuando nosotros nos encontramos víctimas de la injusticia, a veces buscamos, oh Padre, quién nos pueda solucionar y olvidamos que tú, oh Jehová, eres Jehová nuestra justicia. Perdona nuestra insensatez, perdona nuestra ceguera, perdona nuestra sordera, Señor, cuando nosotros no escuchamos tu voz, ni miramos tu rostro, ni te buscamos de todo corazón. Y buscamos como el mundo busca la justicia, la paz, la salvación, la luz, la vida, la buscan las cosas de este mundo. Ayúdanos a levantar nuestras cabezas y poder buscar en Cristo toda cosa que necesitamos. Oh Señor, perdona a aquellos que no han sabido utilizar el privilegio que Perdónanos, Señor, cuando hemos usado mal el privilegio que nos has dado de ser guías espirituales de tus ovejas. Perdónanos las veces que los hemos abandonado, que no hemos defendido su causa. Perdónanos las veces, Señor, que con nuestras malas decisiones dispersamos y lastimamos las ovejas. Perdónanos, Señor. Hazle justicia a tus ovejas, Señor, quienes están errantes como ovejas que no tienen pastor. Así vistes a tu pueblo, Señor. Defiende la causa de tus ovejas, oh Dios. Trae a tus ovejas dispersas de Israel. Sé tú nuestro pastor y nuestro guía. Trae a aquellas que fueron lastimadas. Trae a aquellas que fueron dispersas. Trae a aquellos que fueron maltratadas. Y Señor, regrésala a tus praderas para que crezcan y se multipliquen bajo el pastorado de Jehová, nuestra justicia. Gracias, Señor, porque todavía hay esperanza, porque hay promesas de esperanza que, oh Dios, alientan nuestro corazón. Oh Señor, en tus manos entregamos a tu pueblo. Hoy todavía muchos se encuentran abandonados y heridos, pero abrázalos en esta hora, Señor. Sé tu pastor y llévalos por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y que podamos vivir con el Dios de nuestra justicia. Gracias, Padre, porque este sábado podemos descansar en tus brazos de amor. Y gracias porque vienes a nosotros, levantando tu mano derecha, diciéndonos: no temas, yo soy tu justicia. Vengo a salvarte, vengo a cuidarte, vengo a sanarte, vengo a hacer tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado conmigo en este devocional de Bienvenida Mañana de Sábado. Estuvo contigo tu amiga Licevis Polanco, con el único propósito de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Feliz sábado.